clama en el desierto. Sean todos muy bienvenidos a su programa Voz que clama en el desierto, conducido por la pastora Milly Félix. Los tiempos en que estamos viviendo nos impulsan a que, al igual que Juan el Bautista, hagamos un llamado al arrepentimiento, preparando al mundo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu palabra sea esparcida, tu verdad sea conocida. Voz que clama en el desierto. Prepara el camino, rellena los valles, se bajan los montes, proclama el Señor. Prepara el camino, sendas endereza, allana caminos, proclama el Señor. El Señor viene en las nubes, Jesús el gran rey, Jesús el Señor viene en las nubes, Jesús el gran rey, Jesús el Señor. Escuchemos el mensaje de hoy, el testimonio de un ladrón. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hace poco más de 2000 años habían 3 crucificados en un monte que todos conocemos. El monte de la Calavera se le dice porque las rocas tienen forma como de 2 cuencas así. El Gólgota, el Calvario. Y habían 3. La Biblia nos narra la historia de estos 3 hombres. El del medio era un hombre especial. El del medio era un hombre diferente a todos los hombres. Manifestó virtudes que no eran de seres humanos. Manifestó virtudes él. Pero a su lado habían 2 hombres más. La Biblia no nos da los nombres de ellos, pero nos habla un poquito de ellos. Y con lo poquito que nos dice la Biblia de estos 2 hombres, los llama que eran 2 malhechores. Lucas dice que eran 2 malhechores. Con lo poquito que nos dice, yo les puedo decir que estos 2 hombres malhechores que estaban a los lados del crucificado del medio, que era el Hijo de Dios, Jesús, estos 2 malhechores nos representan a toda la humanidad. Estos 2 malhechores representan
toda la humanidad. Amén. Eran iguales, pecadores. Fueron hallados culpables. Eran culpables, alborotaban rebeldía contra la ley, contra la autoridad. Robaban, homicidio. Amén. Y fueron sentenciados con la misma sentencia, muerte de cruz. O sea, iguales. Sin embargo, la Biblia nos narra que uno se salvó y el otro se condenó. Amén. Uno se salvó, el otro se condenó. Y los dos estaban a la misma distancia de Jesús. ¿Qué les parece? A la misma distancia. Pero uno se condenó y el otro se salvó. Ahora vamos a hablar un poquito de todos hombres. Vamos a hablar del que se condenó. Cuando vemos la historia, lo poquitito que dice la Biblia de este hombre, podemos darnos cuenta que usted puede estar cerca de Jesús. Más o menos dice la historia que como unos 3, 4 metros más o menos. Era que ponían las cruces. Mire qué distancia más cerca. Usted puede estar cerca de Jesús y condenarse. Y condenarse. Ese hombre estaba cerca de Jesús. Ese hombre tuvo la oportunidad de ver lo que nosotros no tuvimos. Él tuvo la oportunidad de ver a Jesús con las mismas señales que 750 años antes de su nacimiento el profeta Isaías habló cuando dijo que su cara fue desfigurada, que no parecía ni la de un hombre. Este hombre pudo ver su rostro ensangrentado, las narices rotas de los puños y las galletas que le dieron. Este hombre pudo verlo completamente escarnizado. Él tuvo evidencia de ese hombre. Y aún viéndolo así, y a lo cerca que estaba, viéndolo así de cerca, pudo ver la actitud de él contra sus enemigos. Cuando le dijo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Él tenía que entender que este hombre tenía que tener algo diferente. Él era un ladrón, él era un homicida. Y estaba todo amargado allí, resabiando. Y le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaba resabiando en la forma que habló. Él tuvo que haber escuchado los últimos 3 años. Él tuvo que haber escuchado acerca de Jesús. Ambos tenían que haber escuchado. La palabra de Dios dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús enseñaba, predicaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Su fama recorría toda la tierra. O sea que se fue dando a conocer. Ellos tenían que haber escuchado. Él sabía de la historia de Jesús. Él tenía que haber escuchado. Sin embargo, tan cerca que lo tuvo, viéndolo, teniendo evidencia, por no aceptar las evidencias que estaba teniendo, y en vez de humillarse ante ese hombre que él tenía que ver que era totalmente diferente, lo que hizo fue que se endureció su corazón. Se endureció el corazón de él. Es lo mismo que sucede, hermano. Es lo mismo que sucede con nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el evangelio y escuchamos y sabemos que todavía hay cuentas en el corazón que arreglar con Dios y seguimos viviendo de la misma manera. Amén. Cuando escuchamos el evangelio, cuando escuchamos el mensaje de la cruz y lo resistimos, y saben, y se acostumbra de tal manera que llega un momento que eres insensible. O sea, se endurece tu corazón y te vuelves insensible a la palabra de Dios. Te vuelves insensible al mensaje de la cruz. La palabra que habla de endurecer es la misma palabra que traduce callos. La misma palabra. ¿Sabe lo que es un callo? Yo, por ejemplo, quería antes de aprender mi computadora, escribía a mano, escribía mucho, se me hacían unos callitos acá. Ahí yo me podía pasar una agujita, en ese callito no sentía nada.
Es una capa que se hace sobre la piel. Amén. Una capa sobre la piel. Usted se pasa una aguja, un alfiler, no siente nada. Así mismo está el corazón de aquellos que escuchan y escuchan y escuchan. Y siempre han escuchado de Jesús desde pequeños, pero nunca han querido tomar la decisión por Jesús. Se hacen la vista gorda porque todavía aman al mundo. Ahí aman la gloria de los hombres más que la de Dios. Y todavía se disfrutan más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Entonces nosotros entendemos con esto que, viendo la historia de este hombre, pudiendo estar tan cerca y siempre haber escuchado, todavía puedes perderte. Amén. Con la historia de él también podemos ver que aún a la hora, poquito antes ya de tu morir, muchas personas, porque a mí me lo han dicho, no, ya yo para eso después, yo tengo ahora que gozar mi vida. Porque están pensando que a la hora que se vaya a morir, va a tener tiempo de arrepentirse. Como que si Dios no conoce el corazón del hombre. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Pero tú crees que de tantas veces que el Señor te manda y te hablan de Jesús, y te hablan de te entregues, y te hablan de la cruz, y tú rechazas, y tú no das tu vida a Cristo, y rechazas, pero tú crees que Dios está tan afanado para que en el momento que tú te vayas a morir, Él te va a dar la oportunidad? Si tú no quisiste estar con su Hijo, el Rey del Cielo, ¿por qué te va Él a aceptar en su cielo? La arrogancia del hombre ha llegado a creerse más importante que el mismo Hijo de Dios. Si hoy rechazas el Hijo de Dios, ¿por qué tiene el Padre que aceptarte a ti en su cielo? Si Él es el Rey del cielo. Si tú lo rechazas en la tierra, Él te rechaza en los cielos. Es increíble. Cuando alguien ya está para partir y va a aceptar al Señor. Mire, en ese momento todo el mundo acepta al diablo, al Señor, al cura, al pastor, al santero y a cualquiera. No se trata de eso, se trata de que te arrepientas de la vida que has vivido. No se trata de ti, yo lo confesé, que confesaste que ¿y tu corazón qué? ¿Y tu corazón qué? No es la confesión. Es el arrepentimiento en tu corazón de tus pecados. Y la evidencia es cuando hay un cambio en tu vida. No me digas que eres salvo porque confesaste a Cristo. Yo voy a ver si tú eres salvo cuando yo vea las evidencias después que tú hiciste la confesión. No es recibirlo, es permanecer en Él. Iglesia, tienen que despertar. Tienen que despertar. A nadie que haya vivido una vida de cualquier manera. Digo, está donde Él se puso de acuerdo con Dios cuando estaba en la tierra. Donde Él decidió estar. Pero no mando a nadie para el cielo, no voy a ser embustera. No le voy a amargar la vida tampoco a los vivos. Pero les digo, está donde Él decidió cuando estaba en vida. Ya no hay nada más que hacer. No nos perdamos en eso, hermano. Y para morir, nada más hay que estar vivo. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Otra cosa que aprendemos de este hombre es que este hombre quería ser salvo. Se lo pidió a Jesús, pero Jesús no lo salvó. Óigame qué cosa esta, ¿eh? El hombre quería ser salvo, se lo pidió a Jesús, pero Jesús no lo salvó. ¿Por qué? Porque él, escúchenme bien esto, él quería salvarse de acuerdo a sus propias reglas. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Escuche, él quería establecer sus propias reglas de cómo salvarse. Amén. Pero las reglas ya fueron establecidas por Dios.
Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Amén. Esto es propio, generalmente estas personas piensan de esta manera. Yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo siempre he creído en Cristo. Pero yo tengo a Dios en mi corazón. Pero tú nunca has hecho lo que Él ha dicho. Yo me he encontrado con muchos. Yo siempre he tenido a Cristo en mi corazón. Pero tú nunca has decidido obedecerlo. ¿Qué tienes en el corazón? Te tienes a ti. Estableciendo tus propias reglas y creyéndote tus propias opiniones. La palabra de Dios dice: no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero son caminos de muerte. Las reglas las establece Dios. Él envió a su Hijo. Sino, ¿para qué entonces lo envió? Si iban a hacer cada uno la manera de cada uno, haciendo buenas obras. No, yo tengo a Dios en mi corazón y te da 3 pechos, 3 panes. No, absolutamente no es así. Entonces, él quería, claro. Él le dijo: si eres el Cristo, si eres. No fue que creyó tampoco. Sálvate a ti. Y a nosotros también él quería. Y se lo pidió: sálvate. Y a nosotros también. Pero no podía salvarlo así. Amén. No eran a la manera de él. Era a la manera de Dios. Así que no nos confiemos de que después yo tendré tiempo. Después yo tendré tiempo, que tú no sabes si esta noche te visitan y llevan tu alma. Amén. Vamos a ir ahora al otro. Al otro bueno. Al que se arrepintió. No era bueno, era un malhechor, pero se arrepintió. Él era igual que nosotros, éramos malhechores, pero nos arrepentimos. Amén. Vamos al otro. En este día yo quiero hablarle de ese mismo ladrón, de ese mismo malhechor, pero desde la perspectiva, escuche bien, de que era tan malo, era un malhechor, su compañero era otro malhechor, que nunca tuvieron tiempo para ver a Jesús ni escuchar a Jesús. Nunca tuvieron tiempo para nada bueno, porque estaban muy ocupados haciendo maldad. Amén. Su ambiente era totalmente diferente. 2 malhechores, lo mismo que fuimos nosotros en otros tiempos, malhechores. Malhechores, hacíamos mal. Amén. A ellos, tú sabes, nos dicen ladrones, pero muchos de nosotros, ¿qué? Quizá usted nos robó, pero a lo mejor fue un adúltero. Quizá fue un alcohólico. Éramos malhechores. Quizá nos robó, no fue un alcohólico, no usó droga. Muchas veces catalogamos eso como los grandes pecados, pero ¿y el orgullo de tu corazón? Que es la raíz de todos los pecados, el orgullo. El orgullo te lleva al egocentrismo. El orgullo te lleva a hacerte a ti mismo tu propio Dios, ni te sometes a Dios. Amén. Entonces todos fuimos malhechores. No dan los nombres de ninguno de los dos. Cualquiera nos podemos identificar con uno de ellos. Las Sagradas Escrituras registra muchas conversiones, diferentes tipos de conversiones, desde la persona, desde el más grande al más pequeño, desde el más rico al más pobre. Las Sagradas Escrituras registra conversiones masivas. Me encanta cuando el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000. Pero cuando lo dice las Escrituras es algo glorioso. Porque cuando las Escrituras lo registra, es verdad. No como hoy, que dicen se convirtieron 500. Lo cuentan por ojo primeramente. A lo mejor nada más eran 250, pero lo cuentan por ojo, son 500. Y simplemente porque pasaron y hicieron la profesión y se convirtieron, no. Para convertirse hay que arrepentirse y hay que dar fruto, hay que dar evidencia. Amén. No porque se pase. Pero la Biblia dice que fueron 3,000. Y eso es maravilloso porque se ve que fueron realmente convertidos de verdad. Amén. Dice la palabra de Dios. Quiero decirles que aunque Lucas registra uno de los malhechores, en realidad los 2 malhechores injuriaban a Jesús. No solamente fue uno.
Lucas registra, y uno de los malhechores injuriaba también a Jesús, diciéndole, amén. Pero cuando leemos los evangelios de Mateo y Marcos, que tienen el mismo registro, usted se dará cuenta que cuando ellos están nombrando lo que el pueblo hacía, la burla de los fariseos, la burla de todos, también ellos añaden y también le injuriaban los que estaban crucificados con él. Y Marcos lo dice aún más enfáticamente, dice, y los 12 ladrones también lo injuriaban y los llama ladrones. Vamos a entrar en esta historia, vamos a ubicarnos allá. Escuche bien, qué maldad y qué endurecimiento de corazón debía haber en este hombre, que a unas pocas horas, quizás menos de 2 horas para morir, se atrevía a injuriar, se atrevía a burlarse del Hijo de Dios. Amén. O sea que ese hombre, qué maldad había, aún cuando se está ya próximo a morir, que hemos visto en lo humano, ¿no? La realidad que hemos conocido es que una persona puede ser muy mala, pero cuando ya sabe que va a morir, en alguna forma se pone como blandito, ¿verdad? En alguna forma como que se ablanda un poquito y acepta que le traigan al cura, al curandero, al santero, al pastor, al que sea, porque sabe que hizo mal. Y hay algo de temor en cualquier hombre, y entienda hombre, la humanidad, cuando están a punto de morir, que aunque estuvieran negando a Dios toda la vida, aunque nunca quisieran acercarse a Dios, aunque nunca quisieran servirle, hay algo cuando están ya a ese punto que saben que van a morir, que les llena su corazón de temor. Y por eso dejan de escuchar. ¿Sabe por qué? Porque Dios, dice Eclesiastés, puso eternidad en el hombre. Y hay algo que por naturaleza el hombre sabe, aunque niegue a Dios, aunque haya negado a Dios. Siempre hay ese cierto temor a lo desconocido. ¿Y qué será de mí ahora? ¿Y qué pasará conmigo ahora? Siempre hay algo dentro de sí mismo. No lo entienden, pero es el temor de que se van a tener que encontrar con su Dios cara a cara. Y no va a ser precisamente con un Dios sonriente, va a ser con un Dios airado. Y estos 2 hombres, quizás a menos 2 horas de morir, están injuriando al Hijo de Dios. Sin embargo, dice Lucas, cuando Lucas dice, y uno de ellos, de repente hubo uno de ellos que cambió. Hubo uno de ellos, parece ser que seguían injuriándolo y de repente hubo uno que dijo, y no le temes tú a Dios estando en la misma sentencia. Hubo uno que cambió de repente, súbitamente, después de los 2 estar burlándose de Jesús. Uno cambia de idea y en vez de contestar, de hablarle a Jesús, le habla al compañero. Y lo recrimina y le dice, ni aún temes a Dios estando tú en la misma sentencia. Ahora, ¿qué hizo que este hombre que había estado injuriando hace un momento a Jesús, que había toda su vida, había hecho mal, era un malhechor durante toda su vida, qué hizo ahora que este hombre de repente hablara de temor a Dios? Cuando el hombre teme a Dios, siente en su corazón pesar y arrepentimiento de haber ofendido a Dios. Amén. Cuando el hombre peca y sigue mintiendo y sigue engañando y sigue haciendo, es porque no le teme a Dios. Cuando el hombre continúa siendo rebelde, siendo desobediente, es porque no le teme a Dios, no tiene temor de Dios en su corazón. Este hombre vivió toda una vida sin importarle a Dios, sin temerle a Dios, pero ahora en este momento recrimina al otro, no le temes tú a Dios. El temor entró en el corazón de este hombre. En ese instante ese hombre tuvo que haber sentido terror de haber ofendido a Dios
toda su vida, hasta el último momento lo estaba haciendo, burlándose de este hombre. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo que el temor entrara a su corazón? Y si entró el temor a su corazón, temió porque reconoció sus pecados. Temió a Dios porque se dio cuenta del pecado de su corazón. Pero ¿qué hizo que él temiera? ¿Qué hizo que él se sintiera pecador? No había nada alrededor que lo pudiera a él redarguir. No había nada. Jesús, un hombre crucificado allí juntamente con él. Un hombre a los que los escribas, los fariseos, se estaban burlando de él. Herodes se burló de él. Los romanos se burlaban de él, que eran, ¿cómo se dice? Sanguinarios, lo habían torturado. Todo el pueblo pasaba moviendo la cabeza, burlándose de él. ¿Qué fue lo que hizo que el corazón de este hombre cambiara? De Jesús mismo, ¿qué? ¿Qué había en este hombre? ¿Qué había en él para que de repente este malhechor temiera a Dios, cambiara en su corazón? De Jesús, ¿qué? Primeramente, aunque decía arriba, Rey de los judíos, él no le veía una corona resplandeciente, tenía una corona pero era de espina. Él no veía que los judíos le honraran o le rindieran pleitesía. Al contrario, lo estaban crucificando, lo estaban matando. Él no le veía un manto, no le vio un cetro. No había nada en él para que de repente él lo viera diferente, para que de repente él tuviera temor por ese hombre que estaba allí. Entonces, ¿qué es lo que realmente debió haber cambiado el corazón de este hombre, que de repente sintió temor por los pecados que él había cometido justo hasta el último momento? Yo creo completamente segura que lo que a este hombre le batió el corazón fue cuando escuchó a Jesús decir, porque cuando ellos fueron levantados, fueron la primera palabra que Jesús habló: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona va a morir, siempre todo el mundo está interesado como en lo último que va a decir. Unos se interesan por lo que le va a dejar. Otros se interesan por ver qué es lo último que hay ya. Porque lo último que una persona habla cuando va a morir es lo que hay en su corazón, sus últimos pensamientos. Todo el mundo se interesa por ello. ¿Qué es lo que hay? Otras veces a ver qué experiencia está teniendo en ese momento del Señor o algo. Como muchas personas han tenido experiencias maravillosas, lindas, que tú sabes que se fue con el Señor. Amén. Siempre se está muy pendiente a eso. ¿Qué palabras hay? Jesús, antes de morir, en sus últimas horas, dijo 7 palabras. 7 palabras que hasta el día de hoy, a través de toda la historia, se predican de ellas. Si es importante lo último que podía decir cualquier persona, imagínense usted el Hijo de Dios. Qué importantes serían esas palabras ya cuando Él está para terminar ya su ministerio aquí en la tierra. Pero la primera de ellas fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, todos escucharon lo mismo. Todos escucharon lo mismo. Pero no todos lo escucharon igual. No todos vieron lo que ese hombre vio. No todos sintieron lo que ese hombre sintió. Él lo dijo, todos lo escucharon, los que lo injuriaban, los que se burlaban, los dos malhechores lo escucharon. Pero tiene que haber sucedido algo en el corazón de ese malhechor que lo hizo cambiar. Y tuvo que haber sido completamente el amor de Jesús
en esas palabras cuando decía: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. ¿Qué pasaría? ¿Qué fue lo primerito que pasó por la mente de ese malhechor? Padre, perdónalos. Pero este hombre no parece humano. Este no puede ser un hombre común y corriente. Lo han injuriado. Lo entregaron a Pilato. Los sacerdotes, Pilato lo consideró inocente. Y como quiera lo crucificaron. Le han puesto corona de espinas. Lo han azotado. Está destruido este hombre. Han acabado con él. Si fuera yo, le diría: Padre, mándale un rayo y que los parta a todos. Él tuvo que, hermano, le describía el corazón de este hombre de maldad. ¿Usted cree que él iba a estar alineado con las palabras de Jesús en ese momento? No. Ellos los dos le injuriaban. Los dos le decían: si eres el Cristo, baja. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y para que ellos se quieran bajar, para seguir haciendo maldad. Hasta el último momento. Entonces, cuando él escucha esas palabras, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón por toda esa gente que le estaban haciendo daño. Yo estoy seguro que ese no hubiera sido el mismo pensamiento del malhechor. El malhechor le hubiera pedido que le mandara un rayo y los partiera todito. Pero el hecho de encontrarse con esto, Dios, este hombre es diferente. Primeramente sus palabras. Este hombre es diferente, este hombre no es como nosotros. Este hombre no es ni siquiera como esos que están ahí. Los vio totalmente diferentes a ellos y a todos los que estaban rodeando la cruz, a todos. No puede ser humano este hombre. Tuvo que haber sentido el amor de Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos. Algo tuvo que traspasar su corazón. Algo tuvo, hermanos queridos. Este hombre estaba crucificado, pero no le habían partido el corazón. Este hombre estaba clavado, pero no le habían partido el corazón. Pero las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, partió el corazón de este hombre. Hubo algo dentro de él, algo que todos los hombres, todos tenemos. Todos, aún los que no conocen a Cristo. Tenemos, que Dios puso en cada uno, algo que nosotros llamamos conciencia. Por eso el que nunca escuchó el evangelio va a ser juzgado por su conciencia. La conciencia es una palabra del latín. Con significa interno, interior, adentro, ciencia, conocimiento. Es un conocimiento interno. Eso por dentro que te dice está mal, aún sin haber conocido al Señor. Amén. Hay personas que no conocen a Cristo ni le sirven y son mejores personas que muchos de nosotros. No se van a salvar, por supuesto, necesitan a Jesús. Y si han escuchado el evangelio y lo han rechazado, se pierden. Si nunca lo han escuchado, van a ser precisamente juzgados por esa conciencia. Entonces estos ladrones eran ladrones, pero sabían que hacían mal. Habían cauterizado su conciencia, la habían endurecido. Hay muchos cristianos que endurecen sus conciencias. El Espíritu Santo les redarguye, saben que están mal y lo siguen haciendo. ¿Y van a pensar que así van a ir al cielo? No. Todo el mundo escuchó, pero solamente él fue sensible a ese impulso interno. Solamente él fue sensible a la voz de esa conciencia. Solo él fue sensible. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento se estaba cumpliendo una profecía del profeta Isaías. En el capítulo 53, en el versículo 12, donde dice que con los fuertes recogerá despojo por cuanto puso su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo él puesto su vida por muchos y orado por los transgresores. O sea que se cumplió allí esa profecía. Él estaba en ese momento orando, intercediendo y como abogado, Jesús como abogado, el fundamento sobre el cual puso su defensa
delante del Padre fue porque no saben lo que hacen. ¿Y qué era lo que ellos debían saber? ¿Qué era lo que ellos debían saber? Ellos no sabían que a quien estaban crucificando allí en este momento, ellos no sabían el pecado que estaban cometiendo. Era el propio Hijo de Dios. Ellos no sabían que al que estaban crucificando era el mismo Mesías profetizado por los profetas y que ellos habían estado esperando. Y sin embargo no fueron capaces de reconocerlo. Aunque conocían las escrituras, Isaías es uno de los profetas mayores. Isaías 53 es precisamente un retrato completo del siervo sufriente. Yo recuerdo cuando tenía mi salón de belleza que tenía muchas clientas judías. Y de una u otra manera, cuando me abrían puertas, pues le hablaba. Yo recuerdo que hubo una y le dije una vez a ella. El profeta Isaías, yo le hablaba mucho del Antiguo Testamento. Cuando son judíos, le hablo del Antiguo Testamento. Entonces yo le dije, el profeta Isaías tiene el capítulo 53, tú lo has leído. Y me dice, no. Digo, léelo. ¿Tú conoces la historia de Jesús? Oh, sí, Jesús fue un buen hombre. He was a prophet. Él era un profeta, me decía. Y yo le dije, ok, pero léete Isaías 53. Mira a ver si se te parece a la historia de Jesús. Y ella me dijo, ok, lo voy a leer. Al sábado siguiente, ella no me dijo nada, ni yo tampoco. Lo dejamos así. Al siguiente sábado, a las 2 semanas, yo le estaba haciendo su pelo y me dice, no creas que no leí Isaías 53. Yo le dije, así. Y me dijo, sí. Me dice, se parece a la historia de Jesús. Yo creo que es él. Hermano, maravilloso. Con esa nada más. Hubo otra que me recuerdo. Ella dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ay, pero que no me escuche mi rabí. Que no le escuchara al rabí en la sinagoga. O sea, Isaías 53 realmente es una venda que tienen para no ver tan claro. Entonces, aquellos mismos religiosos que estaban allí y fariseos no pudieron ver el retrato perfecto de Jesús en el capítulo 53, que todo cuanto estaba sucediendo, todo cuanto estaba aconteciendo, estaba ya escrito en las Escrituras. Amén. Estaba ya escrito en las Escrituras. ¿Qué era lo que ellos debían saber? Ellos se burlaron de Jesús. No pudieron ver que él era el Mesías. Se burlaron de Jesús como profeta. Le cubrían los ojos. La bofetearon. Y le dijeron, adivina, profetízanos quién te pegó. Se burlaron de Jesús como profeta. Se burlaron de Jesús como rey. Le pusieron una caña en la mano, le tiraron un manto encima escarlata, le pusieron una corona de espina y le comenzaron burlonamente, salve, oh rey, salve, oh rey. Se burlaron de Jesús como rey. Se burlaron de Jesús como hijo de Dios, el Cristo. Le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate. Bájate de la cruz. Si es verdad que eres hijo de Dios. Se burlaron de Jesús. Se burlaron de Jesús como sacerdote. Hoy sumo sacerdote. Justo a la hora novena. Justo en el momento cuando estaban puestos sobre Jesús todos los pecados. Justo en el momento cuando la ira del Padre estaba siendo derramada sobre él porque estaba llevando nuestros pecados. Justo en el momento cuando por primera vez el Padre se separa del Hijo, no lo puede ni ver porque él, el que nunca cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. En aquel momento donde él se hizo maldición, porque la palabra de Dios decía maldito, el que está colgado en un madero, en aquel momento se hizo maldición, se hizo pecado, cargó con todo el pecado del mundo, justo en ese momento. Cuando Jesús, al sentir la separación del Padre, la muerte espiritual,
porque hubo una separación. Y como hombre, él sufrió como humano la separación del Padre. Dice la palabra de Dios que él clamó diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justo en ese momento se burlaron de él cuando él estaba cargando con los pecados de ellos mismos. Dijeron: a Elías llama. A ver si viene Elías y lo baja, a ver si lo salva. Hasta en ese momento se estuvieron burlando de Jesús como sacerdote. Como sacerdote, porque en ese momento él estaba presentando su cuerpo a Dios. En ese momento todos los pecados estaban siendo puestos sobre su cuerpo, que él estaba presentando a Dios como ofrenda. Cuerpo que el Padre había preparado para llevar todos los pecados del mundo con el único fin de satisfacer la justicia de Dios y que hoy nosotros tuviésemos perdón de pecados. Y ellos no pudieron verlo. Los religiosos, los fariseos, por sus celos, su envidia, su egoísmo, no pudieron descubrirlo en las Escrituras. No pudieron ver lo que estaba delante de sus ojos. Ni siquiera pudieron percibir en sus palabras: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Lo que un malhechor que vivió mal toda su vida percibió en ese momento. Solo uno. Y fue uno de los dos malhechores que habían sido crucificados juntamente con él. En el momento más oscuro de su vida, porque en ese momento, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, fue justamente cuando estaban levantando la cruz, cuando todo estaba siendo simplemente pendido de los clavos, donde probablemente los dolores físicos de su cuerpo vinieron a ser mucho más agudos por el impedimento de la respiración, en fin, por todas las cosas, toda su carne desagajada. Y en ese momento también, cuando el malhechor, los dos malhechores también habían sido azotados, porque en ese tiempo todo el que crucificaban azotaban, también habían sido azotados. Estaban allí colgados. Y en el momento más oscuro del ministerio de Cristo en la tierra, allí en ese momento le escuchó el Padre, porque salvó uno, levantó uno que más hundido no podía estar. Lo más hundido que podía estar era cuando se hundiera en el infierno, y de lo hundido que estaba lo levantó Jesús. Lo levantó Jesús. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Esas palabras tuvieron que romper ese hombre. Mira, hermano querido, si el amor de Dios no quebranta tu corazón, si el amor de Dios no quebranta tu vida para servirle como tú sabes que debes servirle, como Dios quiere que tú le sirvas, si el amor de Dios no redarguye tu corazón, si el amor de Dios no te seduce, si el amor de Dios no te cautiva, si el amor de Dios no te conquista para que te apartes del pecado y le sirvas a Dios en toda obra de santidad, de justicia, de la verdad, no habrá nada en esta tierra que podrá cambiar tu corazón, ni tu mente, ni tu vida. La palabra de Dios dice que con cuerdas de amor Dios nos atrajo. Si el amor de Dios por ti no te constriñe, si el amor de Dios no te impulsa a cambiar, si el amor de Dios dentro de tu corazón, sabiendo que Dios te ha amado, que podría destruirte, que te podrías morir y mandarte al infierno. Y si el amor de Dios, sabiendo que todavía espera pacientemente que te vuelvas a Él, que cambies, que te da oportunidad de cambiar, que tienes propósito para tu vida. Y si el saber que Dios te ama,
no te impulsa a tomar una iniciativa de ser diferente, una iniciativa de andar como Dios quiere que tú andes, una iniciativa de vivir para Él y por Él. No sé qué va a impulsarte en tu vida. A la verdad no sé. Muchas veces cuando se habla de mucho amor, y lamentablemente se ve más por nuestra cultura en el varón. Muchas veces por nuestra cultura, en los hombres, especialmente, el mostrar amor. Para el hombre es debilidad. Porque desde pequeño se le dice, fuerte, no se llora. Cuando el más poderoso de los poderosos, que es Dios, Él es amor. El arma más fuerte que usted pueda tener es el amor. Amor. Con amor. Sí, por eso es que te digo que si el amor de Dios no te quebranta, si el amor de Dios no te seduce, si el amor que Dios te ha amado y te ha amado, en verdad no sé, porque esto es el evangelio. Es el amor de Dios por el hombre. Este hombre no solamente sintió el temor de lo que había hecho, confesó su pecado. Le dijo al otro, nosotros la verdad estamos aquí pagando lo que por nuestros hechos, pero este hombre nada ha hecho. Reconoció que era culpable. Por eso se salvó. Porque reconoció. Nadie, hasta que usted no se reconozca culpable, hasta que usted no se reconozca que está fallando, hasta que usted no lo reconozca y se lo confiese a Dios, no hay perdón. Él lo reconoció. Él le dijo a este hombre, nada ha hecho. Nosotros estamos pagando por nuestros hechos, pero este hombre nada ha hecho. Entonces él reconoció su pecado, confesó su pecado y creyó en Jesús. En ese instante le fue dado todo el paquete. Un instante de arrepentimiento, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo de una vez fe en Jesús, confió, Jesús creyó en Jesús. Todo le fue dado a este hombre en ese instante. Hablamos muchas veces, mire hermano, esta es una fe de la que poco se habla. Una fe de la que nunca se habla. Hablamos de la fe de Abraham, lo cual es hermosa. Pero Dios duró 25 años puliendo la fe de Abraham. Duró 25 años puliendo. Todavía en el capítulo 17 lo vemos sometiéndolo a prueba con Isaac. Amén. Hablamos de Moisés, un hombre de fe. Pero por lo menos él vio una zarza ardiendo. Por lo menos. Amén. Vamos enumerando, vamos a ver. Pablo. Pero Pablo se cayó de donde fuera, del camello, del burro, de donde fuera. Iba montado en algo, pero se cayó. Vio una luz, escuchó la voz de Dios. Los discípulos caminaron con él 3 años y medio. Vieron milagros, vieron señales, vieron maravillas, escucharon sus enseñanzas, escucharon sus sermones. Sin embargo, toditos habían huido, toditos se habían ido. Pero este hombre nunca escuchó una enseñanza. Este hombre nunca había visto a Jesús. Nada. Unas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Maravilloso, hermano querido. Maravilloso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús les respondió. En verdad, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso.
En verdad te digo hoy que esto es el evangelio. Por la mañana ese infeliz era un reo de muerte. Por la mañana era un delincuente. Por la mañana iba camino, completamente camino a la muerte. A encontrarse cara a cara con un Dios airado. Y en poquitas horas se cuenta este hombre entre aquellos que cantan el cántico de los redimidos. Esto es el evangelio. Esto es el evangelio. Esto es el evangelio. No importa dónde estés. No importa cómo estés. Amén. No importa cuánto hayas hecho, ni cómo lo hayas hecho. Es un instante, es un momento que tú entiendas que Jesús murió en aquella cruz por tus pecados, por tus faltas, por todas nuestras maldades. Y en el instante que tú lo crees, si Él murió, si el Padre envió al Hijo, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Pero también el apóstol Pablo dice, porque Cristo me amó y se entregó. El Padre nos amó, el Hijo nos amó y el Espíritu Santo vino a hacer la obra en cada uno de nosotros. En esta tarde yo quiero decirte, hermano, y voy a volver otra vez a decirte, no se trata de estar en una iglesia cristiana. Se trata de que tu corazón ande recto delante de Dios. ¿Comprende? Cristianismo es una relación con Dios. Es relación con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Nos reunimos porque al tener relación y conocerle, Él nos manda a que nos congreguemos para edificarnos unos con otros. El trabajo en la iglesia, hermano querido, escucha bien. El trabajo en la iglesia no es venir a llenar un formalismo. Es venir a instruirnos, a ser edificados. Después de darle la ofrenda a Dios, sentarnos a ser edificados con la palabra de Dios. No es entretenernos. Amén. No es para contar cuentos ni chistes. En esta semana pasada me partió el corazón de una iglesia donde están bailando cumbia y están bailando no sé qué cosa. Me partió el corazón, tanta gente perdidos dentro de la iglesia para estar descarriados, no hay ya ni que estar fuera de ella. Para estar, los púlpitos están llenos de pastores descarriados, ¿verdad? Una cosa increíble. Eso me partió el corazón, hermano. La iglesia no es para eso. Voy a estar predicando de la cruz, voy a estar predicando todos los meses le voy a traer mensajes. No podemos perder el evangelio. Si predicamos otro evangelio, vamos a presentar un Jesús diferente. Si presentamos un Jesús diferente, vamos a recibir un espíritu diferente. No se puede, hermano querido, no se puede. ¿Cuál es la cosa, caramba? Le dije el otro día y se lo repito. La iglesia tiene un potencial de que podamos vivir la palabra de Dios, de tener cierto conocimiento y enseñar a otros. Porque todo el que predica de este púlpito tiene que predicar la palabra de Dios. Tiene que decir, así dice la Escritura, así dice la Biblia. No así dice ningún hombre. Hoy un hombre se hace grande ante los hombres, no grande delante de Dios. Se hace grande delante de los hombres y todos le siguen como si fuera Dios hablando. Todos le siguen porque es fulano, porque es sutano. A la final de cuentas, las Escrituras registran y dicen, ese es mi hijo amado, a él oír. Hay que oír lo que dice la palabra de Dios. El Hijo es la palabra encarnada. El Hijo es el verbo de Dios. Se están perdiendo camino al infierno por estar siguiendo hombres. Por estar siguiendo hombres. Tan tontos son los que hablan de esa manera y hacen tan tontos los que se sientan a escucharlo siendo desleales.
leales al Señor que nos salvó. La iglesia tiene que llenarse de celo por la gloria de Dios. Tiene que llenarse de celo por el nombre del Señor. El único nombre que el Padre reconoce es el nombre de Jesucristo. El único nombre. En ese nombre hay que hablarse. En ese nombre hay que caminar. En ese nombre hay que vivir. En ese nombre hay que declarar. Es el nombre de Jesús. Tienen que despertar, iglesia. Tienen que despertar. Cuando usted escuche un disparate, sáquelo de ahí. Recuerden las palabras y es un espíritu. Te va a dar vida o te va a dar muerte. Y si no tienes suficiente conocimiento de las escrituras, te va a engañar. En estos tiempos, mucho espíritu de error. Hay comezones de oír. Cuando más grande es el embuste, más lo creen. Porque les endulza los oídos. Van a escuchar lo que quiere que le digan. Pero no, ese no es el camino al cielo. Ese no es. Póngase alerta. Póngase alerta. Y cuando se les habla verdad, entonces quieren tirar de religioso. Y a mí que me importa lo que le parezca la verdad. Es la verdad de lo que dice la Biblia. Júzgalo todo por las escrituras. La palabra de Dios nos dice que debemos juzgarlo todo por las escrituras. Hable quien hable, sea quien sea apóstol, no me importa. Ay, el apóstol de los apóstoles, que Jesucristo está por encima de todos los hombres. Por encima de todos los hombres se ha cambiado el evangelio. Y este es el evangelio, el amor de Dios por el hombre. Te hagas rico o te quedes pobre. El problema del hombre no son las finanzas. El problema del hombre es el pecado del corazón. El problema del hombre es la vida eterna. Amén. Y no le estoy diciendo que hay que hacer voto de pobreza. Aquel bendice, bendito sea Dios, qué bueno. Pero cada cosa en su lugar. Amén. Esas son las añadiduras, de acuerdo y conforme al propósito que Dios tenga para con cada uno. La iglesia tiene que despertar porque el tiempo apremia. Tiene que despertar. Amén. Vamos al crucificado del medio ahora. Un hombre especial, glorioso. Pónganse de pie, vamos a buscar algo. Busca Isaías 53. Vamos, porque es que la palabra de Dios lo va a describir mucho mejor. Busca Isaías 53. Isaías 53. Vamos a hablar aquí del crucificado de en medio. ¿Qué se profetizó acerca de él? 750 años antes de que naciera. Vamos a leer. Todo lo vamos a leer en voz alta. Todos. Estamos hablando ahora desde el medio. Aprendimos de los dos malhechores, pero ahorita vamos a aprender algo desde el medio. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Voz que clama en el desierto es una presentación de la Iglesia Cristiana Campamento de Jehová de Davenport, Florida. Estamos localizados en el 109 Lake Davenport Boulevard en la ciudad de Davenport, Florida. Para horarios y servicios, llámanos al 863-420-2730. 863-420-2730. Dios te bendiga y hasta una próxima vez.